Estimado presidente Saúl Leonel Echalar, presidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, filial Oruro, estimados colegas médicos, colegas del área de salud, estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a tomar un tema bastante importante dentro de este evento que estamos llevando, que es justamente referido a enfermedades emergentes y reemergentes, y vamos a hablar del cambio climático y las enfermedades emergentes. Primero vamos a indicar a manera de introducción que el cambio climático es en la actualidad un problema bastante evidente. La Tierra, no cabe duda que se está calentando. La última década fue la más cálida desde que comenzaron los registros instrumentales en el siglo XIX, al contener 9 de los 10 años más cálidos jamás registrados en la historia del mundo. Las causas de este cambio son cada vez mejor comprendidas. Los sucesivos informes del panel gubernamental de expertos sobre cambio climático insisten que es fuerte la evidencia de que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años se atribuyen a las actividades humanas. Es decir, la mayor parte de estas actividades se centran en la liberación de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles, básicamente. Consiguientemente, existen otros factores como las inundaciones, las sequías, los cambios en los ecosistemas naturales y los cambios en las migraciones y distribución de muchas especies. El cambio climático influye sobre la salud de la sociedad humana, de forma a través que los efectos físicos de las condiciones climáticas externas, indirectamente, la alteración de diferentes sistemas naturales y la proliferación de vectores y agentes patógenos pueden afectar la salud de las personas. El cambio climático, como podemos advertir en esta gráfica, influye sobre la salud de la sociedad humana de forma a través que los efectos físicos de las condiciones climáticas extremas, indirectamente la alteración de los diferentes sistemas naturales y la proliferación de vectores y agentes patógenos puedan afectar la salud de las personas. Tiempo y clima. En primer lugar, es importante distinguir el significado de tiempo y clima. El tiempo describe las condiciones de la atmósfera en un determinado lugar y tiempo en relación con la temperatura, la presión, la humedad, el viento y otros parámetros clave, sobre todo la presencia de nubes, precipitaciones, las ocurrencias de estos fenómenos que son netamente especiales. El clima estudia cómo la atmósfera se comporta en periodos relativamente largos de tiempo. Más rigurosamente es la descripción estadística en términos de la media y la variabilidad de las cantidades pertinentes durante un periodo de tiempo que varía generalmente de meses a miles o millones de años. El periodo clásico para hacer un promedio de estas variaciones es de 30 años, según lo definido por la Organización Mundial de Meteorología. El clima, en este sentido, también influye no solo en las condiciones medias, sino también en las estadísticas asociadas a estos determinantes. Las variables atmosféricas operan en una variedad de escalas. La distribución de la presión y los vientos a través de la atmósfera responden a patrones pero muy bien definidos. Estos patrones, queridos colegas, en gran escala, son los llamados de circulación general. Patrones más pequeños se encuentran en la escala sinóptica, por ejemplo, los ciclones, las crestas, las depresiones que tiene la propia presentación de estos factores que persisten por un periodo de días y hasta un par de semanas. Además, lógicamente existen otros elementos del tiempo que operan en una escala media o por periodos muy breves. Otro de los temas que vamos a hablar es el efecto invernadero. El efecto invernadero es el mecanismo mediante el cual la presencia de determinados gases en la atmósfera
llevan consigo un aumento adicional de la temperatura media de la troposfera. Los gases de efecto invernadero incluyen el vapor de agua, el carbono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, los hidrocarburos halogenados, el ozono, que componen aproximadamente el 2% de la atmósfera. En un ambiente claro y sin nubes, estos gases de efecto invernadero absorben alrededor del 17%. Fíjense ustedes, queridos colegas, el 17% de la luz solar que pasa a través de él. Las nubes reflejan aproximadamente el 30% de la luz solar que cae en ellos y absorben aproximadamente el 15% de esta luz que pasa a través de ellos, absorbiendo una parte de energía infrarroja que irradia la Tierra, calentando de este modo tanto la superficie de la Tierra como el aire que la rodea. Las radiaciones de baja frecuencia emitidas por la Tierra tienden básicamente a poder lograr una penetración menor que aquellas que son de alta frecuencia y son emitidas por el Sol. Como consecuencia de ello, el equilibrio térmico se establece en una temperatura superior a la que se observa y a la que podría afectarse como un valor medio en este efecto invernadero. La temperatura es, por lo tanto, de 33 grados por encima de lo que nos correspondería a una distancia que tenemos como Tierra al Sol. Gracias a estos gases, la atmósfera, la temperatura media del planeta es de 15 grados centígrados en lugar de previsibles menos 18 grados centígrados que tendríamos que tener. El cambio climático, la visión general de las evaluaciones científicas recientes. El último informe que se tiene de las organizaciones que trabajan en estos temas expone varios puntos claros. Primero, el patrón particular de aumento de la temperatura durante el último cuarto de siglo tiene huellas que indican una contribución sustancial de la acumulación de gases de efecto invernadero debido ¿a qué? A la actividad humana, lógicamente. En segundo lugar, un patrón coherente de los cambios en los sistemas físicos y biológicos simples se ha puesto de manifiesto a través del retroceso de los propios glaciales. Por otra parte, existe un tercer elemento que no debemos nosotros olvidar y que da lugar a una temperatura media de la superficie terrestre, la misma que ha aumentado en este siglo en un rango de 1.4 a 5.8 grados centígrados. Esta tasa de cambio en la temperatura que planteará un estrés particular en la Tierra, en muchos de los ecosistemas y especies. Este aumento de las temperaturas se produce y se producirá en mayor medida sobre las latitudes altas, como es Bolivia. Pero el cambio climático no solo afecta la temperatura, sino también se producen cambios en los patrones de precipitación, con una clara disminución en las latitudes medias continentales, como es el caso de España, por ejemplo, en Europa, el medio oeste de Estados Unidos y otras inherentes a África y aparte en América Central, que se da las mismas características del movimiento de este patrón que hemos mencionado. Ahora vamos a hablar del impacto sobre los ecosistemas. Para poder comprender los impactos sobre la salud, también hay que analizar los impactos sobre los ecosistemas, ya que son la base de las actividades productivas que permiten alimentar a las personas y a su base o soporte biológico. Para exponer este impacto sobre los ecosistemas, deberíamos hablar primero sobre los antecedentes que se ha tenido en el cambio climático a través de las eras que ha vivido la Tierra. Sin embargo, es importante pensar que actualmente la situación tiene un giro muy diferente a las que se ha vivido en las diferentes eras de progresión que ha tenido la Tierra. Es decir, que ha tenido cambios por diferentes razones.
como por ejemplo la tasa de cambio ha sido mucho mayor y puede aumentar en el futuro. Por lo tanto, muchos organismos no son capaces de adaptarse en tan poco tiempo o cambiar sus hábitos de migración fundamentalmente. También contribuye a esto la actual ordenación del territorio y el mayor grado de urbanización, así como el constante aumento de las poblaciones que se tiene en el mundo. Todos estos factores provocan que los habitantes estén más fragmentados y al igual que el propio hábitat de las personas, además de otros cambios globales que hemos podido advertir en este tiempo, tales como el agotamiento del ozono extraatmosférico, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra en todo el mundo, el agotamiento del agua dulce, que también son completamente relevantes en este proceso de adaptación. Todos tienen grandes consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas ecológicos, que para nosotros son la base de este estudio. Cuando nos referimos al cambio climático y salud, hablamos lógicamente que la población mundial depende de la estabilidad y del buen funcionamiento de los sistemas ecológicos y físicos de la biosfera. Sin embargo, pasamos por alto esta evidencia, sobre todo cuando la especie humana está convirtiendo el planeta en un lugar cada vez más urbanizado y alejado de estos sistemas naturales. En este apartado veremos cómo el cambio climático que está originando afecta directamente o indirectamente la salud humana, centrándose en el estudio de las enfermedades emergentes, sobre todo de aquellas que son infecciosas. Haremos referencia a los efectos sobre la salud relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación atmosférica, la transmisión hídrica y, lógicamente, alimentaria, como también la transmisión por vectores y roedores. Podemos ver al margen de todos estos factores, en la gráfica que hemos presentado, los efectos de los diversos cambios climáticos sobre la salud, que son principalmente las consecuencias de la exposición directa del ser humano y las variables meteorológicas. Además, incluyen en este apartado los efectos directos generados por la contaminación atmosférica. Los fenómenos extremos, por ejemplo, como el calor, el frío, los efectos meteorológicos que estamos hablando, generalmente afectan a las personas con patologías crónicas relativas al corazón y a los pulmones. Los ancianos y los enfermos están expuestos, por tanto, a un mayor riesgo de contraer este tipo de enfermedades. La frecuencia de las precipitaciones intensas se ha incrementado. Una elevación del riesgo potencial de impacto está relacionado lógicamente con la salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene la capacidad de saber reaccionar ante estos cambios atmosféricos. El cuerpo humano se caracteriza por tener la capacidad de termorregulación natural, mediante lo cual permite generar un microclima con la finalidad de ahorrar energías y buscar el óptimo para el correcto funcionamiento y el consumo de energía por parte del propio cuerpo. La contaminación atmosférica, las condiciones meteorológicas pueden influir en aspectos tan variados como el transporte de los contaminantes en la propia atmósfera y en la producción, por ejemplo, de polen. El cambio climático también puede aumentar la concentración de ozono a nivel del suelo, ya que se forman mayores reacciones o mayores temperaturas, como hemos podido advertir. La amenaza potencial del ozono está previsto que sea mayor y durante temporadas más largas, según los estudios desarrollados. Otro efecto directo sobre la salud viene dado por la acumulación de polvo en suspensión. La evolución de ciertos ecosistemas hacia climas más áridos y secos puede empeorar esta situación. Este polvo se presenta como una contaminación de material que hace que exista dentro
de este espectro diferente granulometría, que pueda ser transportado por los vientos a grandes distancias y que origina notables problemas, sobre todo pulmonares. Sin embargo, existen otros efectos climáticos extremos en la salud pública. Los eventos climáticos extremos son un claro caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades infecciosas. Las fuertes inundaciones, sequías, provocan grandes desastres naturales y socioeconómicos, lo que origina hambruna y brotes de enfermedades. Además, las sequías y las inundaciones suelen causar desplazamiento de población, posibilitando la difusión espacial de las propias enfermedades. Por ejemplo, los brotes de enfermedades infecciosas son comunes en las poblaciones de refugiados debido a la falta de agua potable o al saneamiento deficiente, el hacinamiento y la falta de refugio. Un buen ejemplo de la complejidad aludida es el conocimiento del fenómeno del Niño y su asociación con fenómenos meteorológicos extremos que tienen impactos severos sobre la producción de alimentos y la salud de los propios individuos. Hay una clara red de interacciones entre los ecosistemas, el clima y las sociedades humanas que influyen en la aparición de infecciones. Por ejemplo, el resurgimiento de las enfermedades transmisibles en las últimas décadas se cree que se ha dado en respuesta principalmente a factores sociales como el crecimiento demográfico, la urbanización, los cambios en el uso del suelo y las prácticas agrícolas, la deforestación, los viajes internacionales y la falta de infraestructura de salud pública. Desde la perspectiva opuesta, las principales enfermedades transmisibles son la malaria, que también puede limitar gravemente el desarrollo social. Por lo tanto, los eventos extremos generados por situaciones como el Niño pueden afectar gravemente a la propagación de enfermedades infecciosas, ya que afectan principalmente a los vectores que propagan el patógeno. Veamos de este modo cómo los vectores reaccionan de un modo u otro ante el cambio climático y cómo eso afecta la transmisión de las principales enfermedades infecciosas. La malaria. Esta es una enfermedad de transmisión por vectores y es una de las más importantes del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.5 millones de personas están en riesgo y se estima que hay más de 1 millón de muertes por malaria al año. La mayor incidencia de la malaria está influenciada por la eficacia de la infraestructura de salud, el crecimiento demográfico de las poblaciones humanas, la cada vez mayor puesta en el desplazamiento que hace la humanidad por viajes, el cambio de uso de suelo y los factores climáticos. En cuanto a los vectores, por ejemplo, y su respuesta ante el cambio climático, las temperaturas muy altas son letales para el mosquito y el parásito. Por lo tanto, un pequeño aumento de la temperatura es letal para este parásito de la malaria y la transmisión sería mucho menor. Sin embargo, a bajas temperaturas, un pequeño aumento en la temperatura puede aumentar considerablemente el riesgo de transmisión de la malaria. La sensibilidad de la malaria para el clima se evidencia en las zonas desérticas y marginales, donde la lluvia y la temperatura respectivamente se convierten en parámetros críticos para la transmisión de la enfermedad. En estas regiones, la temperatura, las lluvias, que están asociadas, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, pueden aumentar la transmisión de la malaria. La desnutrición relacionada con las sequías puede también incrementar la susceptibilidad de un individuo ante esta infección. Por otra parte, un cambio en la ecología de los depredadores naturales puede afectar a la dinámica de los vectores, en este caso de los propios mosquitos. Las poblaciones de mosquitos se recuperan más rápidamente que la población de los depredadores después de un año que es básicamente seco.
En el marco de lo que hemos conversado, si hacemos una vista rápida por las Américas y fundamentalmente en América Latina, al igual que otras regiones situadas en los trópicos, algunas partes de América Latina están afectadas por muchas enfermedades infecciosas tropicales como la malaria, el dengue, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, la enfermedad del Chagas y lógicamente el cólera. La evaluación regional de la salud de la Organización Mundial de la Salud nos indica que las principales preocupaciones son el estrés por calor, la malaria, el dengue, el cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. La región también ha sido particularmente afectada por los fenómenos climáticos extremos, en particular los relacionados con aquellos efectos por otras particularidades ambientales, el niño, la niña, etcétera, etcétera. Con el cambio climático, muchas enfermedades se pueden empezar a transmitir a mayores latitudes o a menores latitudes de América Latina. Sin embargo, en algunas partes, un aumento en la temperatura podría reducir la transmisión de la malaria, como se ha observado en zonas del sur de Honduras, o al contrario, podría aumentar, como se ha observado en zonas que tienen menor temperatura en propia Bolivia. Bueno, a manera de conclusiones, podemos indicar que el sistema climático es parte indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas naturales que permiten la vida en la Tierra. Este sistema climático se ha visto y se está viendo afectado por las huellas constantemente desarrolladas por la actividad humana, siendo el cambio climático uno de los problemas ambientales que el ser humano debe afrontar de forma colectiva. Como hemos podido comprobar a lo largo de esta elocución, el cambio climático afecta el comportamiento de múltiples variables atmosféricas. También afecta a una amplia escala temporal y espacial de los ecosistemas naturales y artificiales y por lo tanto de los medios de vida. Todo esto influye en el desarrollo socioeconómico mundial a través de la seguridad del suministro de alimentos y la salud de las personas. Esta, lógicamente, en relación entre los cambios en el clima y la salud es muy compleja y muy difícil de analizar. Para ello es necesario un estudio de las variables climáticas en una amplia escala espacial y temporal. Así, se recogen varios estudios que se están desarrollando en la actualidad. El cambio climático está produciendo, queridos colegas, una redistribución de las enfermedades a nivel mundial. Por lo tanto, la línea de transmisión que siguen las enfermedades infecciosas está modificándose y podemos encontrar muchos marcos climáticos idóneos para la transmisión de estas enfermedades en regiones y latitudes donde antes no podían darse. El riesgo de propagación de las enfermedades por vectores en áreas poco desarrolladas donde la infraestructura de salud no es suficiente es muy elevado. Por el contrario, en aquellas áreas más desarrolladas como son en Europa, Estados Unidos, estas enfermedades lógicamente son mejor controladas. Ante esta situación, es necesario definir y establecer el principio de sostenibilidad como modelo para seguir, entendiendo como sostenibilidad el mantener los ecosistemas biofísicos del planeta que sustentan la vida, ya que estos sistemas son los pilares del bienestar de la salud humana. Debemos vivir dentro de los límites naturales de la Tierra. Para ello es necesario que se adopten acciones con el fin de mitigar el cambio climático, pero también estrategias de protección a la salud pública de las naciones y fundamentalmente de Bolivia. La conclusión lógicamente es clara, estimados colegas, ante el cambio climático. La primera acción es de cooperación y concientización de la población ante este problema.
Igualmente es necesario la existencia de una acción política clara y definida a nivel nacional, donde se establezcan marcos jurídicos que ayuden que las instituciones utilicen a la hora de tomar decisiones ciertos pactos que beneficien la sostenibilidad del medio ambiente. Muchísimas gracias por su atención.